Buenas tardes, bienvenidos a Salud para Todo, por supuesto, como siempre a través de la señal de Teleamiga TV. Desde ya los estamos esperando para que se conecten a través del 287-8355, que es nuestra línea de contacto telefónico acá en Bogotá, o el 018-115-116, que es nuestra línea gratuita nacional para que usted también pueda participar en nuestro programa como todos los días. Les traemos temas diferentes y diferentes especialistas invitados también para que ustedes aprendan de la salud. Si hay algún tema de su interés, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, @Teleamiga, en Facebook, @Canal Teleamiga, en Twitter y Teleamiga TV en Instagram. Hoy vamos a hablar de la hormona del crecimiento de la mano del doctor Vladimir González. Él es endocrinólogo, pero para que ustedes conozcan un poco más del tema del día, como siempre lo dejamos con nuestro video de introducción para que profundice. La deficiencia en la hormona del crecimiento es un trastorno poco común en el que el cuerpo no produce suficiente hormona del crecimiento. La glándula pituitaria, un órgano pequeño en la base del cráneo, produce esta hormona. En los niños, la hormona del crecimiento es esencial para que estos presenten indicadores normales de crecimiento, fortaleza muscular y ósea y distribución de la grasa. También ayuda a controlar el nivel de glucosa y lípidos en el cuerpo. Sin suficiente hormona del crecimiento es probable que el niño crezca lentamente y sea de menor estatura que otros niños de la misma edad y sexo. Es importante que los padres sepan que existen motivos para el crecimiento lento de su hijo y su estatura menor al promedio. En ocasiones el crecimiento lento es normal y temporal, como en la etapa inmediatamente anterior al inicio de la pubertad. Un endocrinólogo pediátrico, especialista en las hormonas de los niños o médico de cabecera puede ayudarlo a determinar por qué el niño está creciendo de esta forma. Algunos niños nacen con DHC, en otros surge después de nacer debido a una lesión cerebral, tumor o tratamiento con radiación en la cabeza. En algunos niños los médicos no logran encontrar una causa. Los niños con DHC reciben como tratamiento inyecciones diarias de una versión sintética de la hormona humana del crecimiento, medicamento de venta con receta. La hormona del crecimiento se inyecta en casa, debajo de la piel. Por lo general, un endocrinólogo pediátrico evalúa el crecimiento cada 3 a 6 meses y cambia la dosis según sea necesario. Se producen los mejores resultados cuando la DHC se diagnostica y trata a temprana edad. En algunos niños, la hormona del crecimiento puede producir un crecimiento de 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros, durante el primer año de tratamiento. Otros niños crecen menos, pero generalmente lo hacen más rápidamente que sin tratamiento. Algunos necesitan este tratamiento hasta la adolescencia, otros lo necesitan hasta la adultez. Así que aliste la agenda y el lápiz, porque acá les vamos a resolver las dudas. Si usted de casualidad tiene las sospechas de que su hijo o algún familiar que esté en la niñez pueda estar padeciendo de pronto esta condición. Como siempre, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos formulen las preguntas que ustedes consideren pertinentes del tema de la tarde y dispongámonos a aprender. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. Hormona del crecimiento es el tema en la tarde de hoy en Salud para Todo. Y es que si usted tiene sospechas de que de pronto su hijo, sobrino o nieto no está creciendo en la medida de lo normal o como de pronto lo hacen los niños comunes, es este el tema de la tarde. La idea no es alarmarlos, es que ustedes tengan presente y conozcan un poco más de esta condición. Ya se encuentra con nosotros el doctor Vladimir González, de quien le compartimos su perfil para que conozca más de su experiencia y por supuesto su contacto. Doctor Vladimir, y sin más preámbulos, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buena tarde para todos. Vamos a hablar primero de que usted es endocrinólogo. ¿Qué hace un endocrinólogo? Yo soy endocrinólogo pediatra, entonces mi especialidad a grandes rasgos específicamente se encarga de estudiar el metabolismo de las hormonas y las glándulas y sus trastornos en la población pediátrica, es decir, en los niños. ¿Hay varias patologías relacionadas a las hormonas en los niños?
Muchas, muy diversas realmente. Una de ellas, que es el tema de hoy, son las alteraciones en el crecimiento de los niños. Nosotros vemos otras patologías como los problemas tiroideos en los niños, la diabetes en los niños, por ejemplo, que son probablemente patologías que usualmente la gente ha escuchado o conoce. ¿Esta de la hormona del crecimiento que estamos tratando hoy es común, doctor? Realmente no es tan común. La alteración en la hormona de crecimiento es una enfermedad huérfana, se considera una enfermedad rara porque no se presenta tan frecuentemente en la población, pero las alteraciones del crecimiento en general sí son una causa frecuente de consulta en toda la población a nivel mundial. ¿En qué consiste esta patología? Lo que sucede es que la glándula que tenemos nosotros en la cabeza, la hipófisis, ella se encarga de producir varias y diversas hormonas. Entonces hay algunas personas que nacen sin la capacidad específica de producir la hormona de crecimiento. Esta hormona se encarga, como su nombre lo indica, de hacernos crecer. Entonces, desde muy pequeñitos, desde muy temprana edad, empezamos a ver que el niño no crece. Ese es como el principal signo de alarma que se puede encontrar en la mayoría de los pacientes. Pero también se encarga de tener otras funciones en nuestro organismo. La hormona regula la composición de nuestro cuerpo, es decir, qué tanto músculo, qué tanta grasa tenemos. Se encarga de hacer que nuestros huesos sean fuertes. O sea, no solo el crecimiento en altura. Correcto. Ella se encarga de muchas otras funciones metabólicas también, pero la más conocida es el crecimiento. Cuando escasea esta hormona, ¿es por herencia o por algún hábito en específico o porque le cayó? La mayoría de los casos que nosotros vemos son casos esporádicos, es decir, como que se ganó la lotería, pues, y entonces el niño nació con deficiencia de hormona de crecimiento. O sea, fue el que le tocó. En la mayoría de los casos sí. Hay algunas formas que sí son familiares y hay una herencia y los papás se lo están transmitiendo a sus hijos. Son mucho más raras estas formas donde hay una alteración genética que hace que papá, hijo, abuelo tengan deficiencia de hormona de crecimiento. Y hay otras formas que son adquiridas a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos a los niños que han tenido tumores a nivel de su cabecita, de su cerebro. Entonces, en estos niños en algunas oportunidades, secundario bien sea al tumor en sí o al tratamiento del tumor, la quimioterapia o la radioterapia, pueden tener alteración en esta hormona. Además, doctor, ¿qué podrían los televidentes, al escuchar estas indicaciones o de pronto síntomas, por así llamarlos, preocuparse? ¿Cuándo debemos sospechar de que a nuestros niños les falta hormona del crecimiento? Entonces, hay cosas que los papás notan muy frecuentemente. Una de ellas es, por ejemplo, que la mayoría de los niños empiezan a notar que se quedaron como los más chiquitos del salón. Entonces es el más bajito y pasa de curso y sigue siendo el más bajito y cambió de curso en el colegio y le sigue sirviendo la misma talla de zapatos y de uniforme que el año anterior, y esto no es lo usual. Usualmente en los niños deben cambiar la talla de ropa y de zapatos por cada año que sucede. Entonces, cuando un papá empieza a ver que esos cambios no se dan, ese es un signo de alarma que tiene que tener en cuenta. Cuando se empieza a dar cuenta que su niño se quedó, que primero estaba en el promedio de estatura de los demás y después se quedó y se quedó y se quedó, entonces ese es otro signo de alarma que tiene que llamarles la atención para ir a consultar con su médico familiar, su médico general y su pediatra, para que, según la consideración que él tenga, defina si debe ir con un endocrinólogo pediatra. Oiga, doctor, ¿y la alimentación tiene relación con esto? Cuando uno dice usted coma bien para que crezca grande y fuerte, ¿es verdad? Es verdad. Entonces, nosotros desde la Asociación de Endocrinología Pediátrica les recordamos siempre a los padres y a los médicos que tenemos 4 pilares fundamentales para poder crecer. El primero de ellos es estar sano. Cualquier clase de enfermedad va a evitar que un niño crezca. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a gastar toda la energía que tiene en recuperarse de la enfermedad y no le interesa crecer. Entonces, el primer pilar es estar sano. El segundo pilar es una alimentación saludable y balanceada. Todo niño necesita comer ciertos grupos de alimentos en ciertos tiempos para poder tener todo lo que necesita para construir un cuerpo y seguir creciendo. El tercero de esos pilares es el ejercicio. La actividad física es fundamental. Entonces, nosotros desde la asociación siempre hemos recomendado que los niños deben realizar por lo menos 1 hora de actividad física al día. Esa actividad física debe ser una actividad física intensa, que lo haga sudar, que lo haga cansarse.
Y el cuarto pilar es el sueño, que es una cosa que muchas personas no saben, pero el sueño es supremamente importante para crecer. Nosotros, como seres humanos, producimos la mayor cantidad de hormona de crecimiento durante el sueño de la noche. Y es así que los niños, dependiendo de la edad, tienen que tener unas horas de sueño durante la noche. En promedio, durante la edad escolar y durante la adolescencia, un niño debe dormir entre 9 y 11 horas en la noche. Entonces tenemos que ver a la hora que toca levantarlo para el colegio para hacer la cuenta hacia atrás y que alcance este tiempo de sueño. Claro, la mayoría los hacen madrugar. Correcto. Entonces uno tiene que ver a qué horas le toca madrugar para contar hacia atrás 9 a 11 horas y a esa hora hacerlo acostar. Y hacer el cálculo. Doctor, los hábitos de los padres de familia hoy por hoy de llevar a sus hijos a profesionales con su especialidad, ¿ha avanzado? ¿Es mayor en su porcentaje? Sí, realmente cada vez tenemos más consulta. Hay muchos padres que consultan directamente con nuestra especialidad sin haber pasado antes con un médico o con un pediatra. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que la persona que suele estar en contacto de primera línea con el niño suele ser el pediatra que está evaluando el crecimiento y el desarrollo del niño. Entonces, si el pediatra se da cuenta que el niño no está creciendo a través del tiempo, el pediatra es la persona más indicada para poder remitir a un niño a un endocrinólogo pediatra. Tenemos también consultas que algunas veces no son necesarias. Hay personas que piensan que el tratamiento con hormona de crecimiento es estético y no es así. O sea, uno no puede ir a un endocrinólogo diciendo quiero que mi hijo sea el más gigante de todos y el más alto. No. La hormona de crecimiento es un medicamento que se utiliza como tratamiento para unas patologías, no es un tratamiento estético. No por deseo de estereotipo o Correcto. algo así. Además puede causar mucho daño cuando se utiliza de forma inadecuada. Que se puede encontrar en exceso, de pronto si producimos la hormona normalmente. Correcto. Doctor, ¿puede pasar en su contrariedad que la hormona así como escasea, por ejemplo, y no permite que el niño crezca normalmente, por el contrario, esté en exceso y haga que el niño crezca mucho? Sí, también puede suceder. A eso lo conocemos en pediatría como gigantismo, y es la palabra que muchas personas probablemente conocen. Es un niño que tiene por alguna razón exceso de hormona de crecimiento. La mayoría de las veces es secundaria a un tumor en la glándula que produce la hormona en la cabeza, que empieza a producir y a producir y a producir de forma excesiva y sin control hormona de crecimiento. Entonces son niños o jóvenes que empiezan a crecer de forma exagerada y empiezan a sobrepasar todos los límites que debería tener dentro de su familia. ¿Esto tiene tratamiento? Las dos cosas tienen tratamiento, tanto la deficiencia de hormona de crecimiento tiene tratamiento con hormona de crecimiento y los niños que tienen exceso, la mayoría de las veces es por un tumor y el tratamiento fundamental es la cirugía, se retira el tumor que produce exceso de hormona. ¿Desde qué edad nosotros debemos llevar a nuestros niños al especialista o al endocrinólogo para que comience a identificar o a hacer los monitoreos normales? Nosotros vemos niños desde los 0 días de vida hasta los 18 años. En cualquiera de esos momentos, si el médico tratante, el pediatra lo considera necesario, nosotros los podemos ver. Hay deficiencias de hormona de crecimiento que se identifican desde el momento del nacimiento y suelen ser acompañadas de otros déficits hormonales y por eso es que se identifican. Y de ahí en adelante realmente en cualquier etapa de la vida, que es lo importante que las personas tienen que saber, que todo niño tiene que ir a control de crecimiento y desarrollo mínimo una vez en el año, y hay etapas de la vida donde tiene que ir por lo menos 2 veces en el año. Por ejemplo, los niños hasta los 2 años de edad deberían ir cada 4 meses a un control de crecimiento y desarrollo, y de ahí en adelante lo mínimo debería ser una vez en el año. Que el niño no cuente con la cantidad suficiente de hormona de crecimiento o por el contrario que la tenga en exceso, ¿esto se puede prevenir de alguna forma? Realmente en la mayoría de los casos no es prevenible, son condiciones que se presentan, como habíamos dicho, porque se ganó la lotería y nació con deficiencia de hormona de crecimiento, porque los genes que heredó le traían la directriz de no producir suficiente hormona de crecimiento. Entonces, en esos casos no es prevenible. Y los casos adquiridos que hablábamos hace un momento suelen ser secundarios a procedimientos que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene un tumor cerebral y hay que darle radioterapia para que se cure y sobreviva, pues hay que darle la radioterapia, no hay nada que hacer. Muy probablemente como consecuencia tendrá deficiencia de hormona de crecimiento, pero hay que hacerlo porque de lo contrario no va a sobrevivir.
Entonces, como prevención realmente no existe. No informa. Tenemos a esta hora de la tarde a Elizabeth desde Bogotá. Elizabeth, bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doña Cris. Mire, es que yo quería hacer una consulta al doctor. ¿Qué estatura, por lo menos un niño de 13 añitos, él tiene, pues, digamos, yo lo veo como, pues, alto, ¿no? Para la edad que tiene, pero claro que, pues, el papá también es alto, entonces puede ser por esto o ahí hay que preocuparse. Y otra preguntita, doctor, es que, ¿usted qué opinión tiene respecto a cuando una persona que tomó yodo radioactivo, pues, por un problema de tiroides, y esa persona es la que está cuidando los niños, de una bebé de 2 años, un niño de 7 y pues el niño de 13? Pues a mí un doctor, un endocrinólogo me había dicho, un pediatra también, que eso no se podía, pues, acercar muy rápido. Entonces, pues, quiero confirmar eso, doctor. Qué pena si me puede informar al respecto. Voy a colgar para escuchar la respuesta. Dios los bendiga. Buena tarde. Elizabeth, muchísimas gracias. Y así como Elizabeth, usted también puede participar a través del 287-8355 acá en la ciudad de Bogotá o el 018-115-116. Doctor, comencemos con las estaturas normales de los niños y la pregunta que tiene Elizabeth inicial. Ok, entonces lo primero que tenemos que saber es que nuestra estatura la heredamos de nuestros papás. Más o menos entre el 90 al 95% de nuestra estatura viene heredada de nuestros padres. Entonces, la señora preguntaba específicamente acerca de cómo debería estar el niño para unos papás con cierta estatura. Entonces, eso es un cálculo matemático que el pediatra o el endocrinólogo pediatra suele realizar, es una estimación de cuál es la estatura que está heredando la familia. Y esa estimación es diferente para niños y para niñas. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente en la mayoría de la población que no tiene ninguna enfermedad, si los papás tienen cierta estatura, pues van a heredarle una estatura a sus hijos. Si los papás son muy altos, van a tener hijos altos. Si los papás son bajitos, pues van a tener hijos más bajitos, porque la estatura la heredamos de nuestros papás. Entonces, ¿qué sería muy importante en ese caso? Sería muy importante que el pediatra pudiera tener la oportunidad de medir a papá y a mamá, con la estatura medida en el consultorio, no es la que dice la cédula porque esa usualmente falla. Entonces, con la estatura medida en el consultorio de papá y de mamá, el pediatra está en la capacidad de estimar cuál sería la estatura aproximada que debe tener un niño al final del crecimiento y por qué carril de crecimiento debería estar creciendo. Cada uno de nosotros tiene un carril que nos heredaron nuestros papás y lo más importante de todo es crecer por esos carriles. Entonces, esa sería la respuesta a la primera pregunta. Lo ideal sería que fueran a consultar, midieran a los papás para poder saber si el niño está creciendo en el carril que debe crecer. Con respecto a la segunda pregunta, creo que era acerca de si había una persona que había recibido como tratamiento de un cáncer de tiroides, yodo radioactivo, y tenía a su cargo personas en la casa. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Habíamos mencionado que existen muchísimas y diversas causas de tener estatura baja. En una persona adulta realmente el tratamiento con yodo radioactivo altera la tiroides, pero ya no va a alterar su estatura porque ya terminó de crecer. Lo que sí es supremamente importante es que hay unas recomendaciones que da el médico nuclear al momento de administrar el yodo radioactivo, donde le prescribe a la persona un tiempo de aislamiento. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve radioactiva durante un tiempo, entonces está irradiando, está botando radiación. Ese tiempo lo determina el médico nuclear dependiendo de la dosis que haya suministrado a cada paciente. ¿Hay algún tiempo promedio? Aproximadamente en el caso de un cáncer de tiroides, más o menos entre 1 semana y 15 días, el máximo podría llegar a ser el tiempo de aislamiento. Un tiempo en el que esa persona debe estar lo más confinada posible dentro del hogar. Tiene que tener idealmente un baño para solamente la persona que recibió yodo radioactivo, y ese tiempo va a ser, pues, dependiendo de lo que diga el médico nuclear. ¿Por qué lo aíslan? Porque es radiactiva. Entonces, si yo recibí yodo radioactivo a dosis altas y estoy cerca de todos ustedes, los estoy irradiando a ustedes.
¿Y tiene alguna consecuencia? Puede llegar a tener consecuencias, puede llegar a afectar la tiroides de ustedes, puede llegar a afectar tejidos que se regeneran rápidamente, como son la piel, el tracto gastrointestinal, puede haber pues, problemas gastrointestinales, diarrea, vómito, este tipo de cosas. Y dependiendo de la cantidad de radiación, pues podría afectar a algunos otros órganos también. Muy interesante el tema de esta tarde, doctor. Ustedes no se desconecten. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos hablando de las hormonas del crecimiento. Acá en Salud para Todo, no se desconecten. Ya estamos de nuevo conectados con Salud para Todo, por supuesto, a través de la señal de Teleamiga TV. Si usted le interesa este tema, que es hormona del crecimiento, todas, digamos que las causas que pueden arrojar que un niño tenga estatura baja o quizás tenga gigantismo, pues qué bueno sería que usted le avise a toda su familia, a todos sus amigos que se conecten con el programa, especialmente de la tarde de hoy. Doctor Vladimir González, endocrinólogo. Doctor, ¿está vinculado a alguna institución? Sí, yo trabajo actualmente con la Secretaría de Salud, en la Subred Suroccidente. Estoy trabajando en el Hospital del Tintal. Trabajo con el Hospital Militar también, Qué bueno. con la población militar, y trabajo con Bienestar IPS también, y mi consulta particular. Exacto. ¿Hay formas de encontrarlo en algún consultorio, teléfonos o redes sociales? En las redes sociales que acaban de mencionar van a encontrar los números de teléfono de mi consultorio. Maravilloso. Doctor, ¿cuáles son las causas de que un niño tenga baja estatura? Entonces, que es supremamente importante de saber, ahorita que estamos hablando de problemas hormonales. Por cada 100 niños que consultan por estatura baja y por problemas de crecimiento, solamente 5 niños de esos 100 van a tener realmente un problema hormonal que les está llevando a tener estatura baja. El resto, los otros 95 niños, usualmente tienen otro tipo de problemas, alguna alteración en cualquier otro sistema u órgano que está causando que el niño no esté creciendo como debe ser. Trastornos emocionales y psicológicos también pueden causar que un niño no crezca. Y esto se ha comprobado a través de estudios clínicos a nivel mundial, donde se ha demostrado que la deprivación afectiva, los niños que no reciben afecto, no crecen igual a los que reciben afecto. O sea, que la depresión de un niño puede afectar el nivel de su estatura, el crecimiento. Correcto, también lo puede afectar. Entonces, mencionábamos que de esos 100, solamente 5 van a tener un problema hormonal. Y de esos problemas hormonales no solamente hablamos de hormona de crecimiento. Los problemas en la hormona tiroidea y en la glándula tiroides pueden ocasionar también alteraciones en el crecimiento. Los problemas en la glándula suprarrenal, que es una glándula que queda como un sombrerito encima del riñón, pueden causar también alteraciones en el crecimiento. Problemas en otros vías metabólicas y otras hormonas también. Es decir, la cantidad de niños que realmente tienen un problema de crecimiento por una deficiencia de hormona de crecimiento es muy baja. Doctor, para los televidentes que acaban de conectarse con nosotros y a propósito que nos está describiendo cuáles son las causas de pronto la baja estatura, recuérdenos qué es indispensable en los niños para que puedan crecer acorde de lo normal. Habíamos mencionado que son 4 pilares fundamentales. El primero es tener una salud adecuada. Un niño que está enfermo constantemente no va a crecer. Tener más de 100 días de enfermedad en el año hacen que ese niño prácticamente ese año no crezca. El segundo, habíamos mencionado una alimentación balanceada y saludable. Una alimentación completa, balanceada y saludable con un adecuado consumo de agua son fundamentales para que un niño crezca. El tercero, el ejercicio. Un niño debe realizar mínimo 1 hora de ejercicio al día intenso para poder crecer. Y el cuarto pilar es el sueño. Un niño debe dormir en la noche las horas necesarias para poder crecer, porque en ese momento es cuando se produce la hormona de crecimiento. ¿La lactancia también determina el crecimiento de un niño? Sí, podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas de la vida, sobre todo en los primeros meses de vida, nuestro crecimiento depende mucho de cómo se encuentra nuestro estado nutricional. Y la lactancia materna es el mejor alimento que existe para un bebé. Los primeros 6 meses de vida, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, deberían ser de lactancia materna exclusiva, sin recibir ningún otro alimento.
Y de ahí en adelante se pueden introducir otros alimentos y combinarlos con la lactancia, y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud decimos que esta se puede prolongar hasta los 2 años de vida. Doctor, hablemos de qué es la baja estatura. Podríamos mencionar que hay una medida exacta en centímetros para que nosotros podamos tenerla en cuenta, o cómo los papás que nos ven a esta hora pueden identificar que su hijo tiene una estatura baja. Hay 3 definiciones grandes de estatura baja. No hay una cifra exacta con la que nosotros digamos esto es estatura baja, pero sí hay cosas que el pediatra puede ver en su consultorio durante el seguimiento del crecimiento de un niño. Entonces, ¿cuándo decimos que hay estatura baja? Número 1, mencionábamos hace un momento que es supremamente importante conocer cuál es el carril de estatura que heredan los papás. Entonces, si el niño no está creciendo por ese carril de estatura que heredan los papás y está más bajito de ese carril, entonces ese niño tiene estatura baja. Si yo tengo unos papás que miden 1,90 y el niño está creciendo por el carril de los papás de 1,50, entonces ese niño tiene estatura baja. Si yo tengo unos papás que miden 2 metros y el niño está creciendo por el carril de unos papás de 1,70, aunque es una estatura normal para el resto de la población, para ese niño específicamente es una estatura baja. Esa es la primera definición. Tenemos que ver cuál es el carril de los papás. La segunda lo hablamos en términos de la población. Nosotros en nuestra población tenemos unos rangos promedio de estatura entre los cuales nos movemos. Entonces yo digo que lo usual es tener una estatura que va desde aquí hasta acá para la edad y el género del niño. Es decir, si tengo una niña de 3 años y 4 meses, yo digo que debe estar entre esta estatura y esta estatura. Si esa niña está quedando por debajo de esta estatura, entonces eso también es un signo de alarma y el pediatra debe tenerlo en cuenta para poder decir que ese niño tiene estatura baja. Vamos 2 definiciones. Y la tercera es el niño que no crece bien a lo largo del tiempo. Tenemos que recordar que el crecimiento no es un proceso estático, no es que yo voy hoy y digo estatura baja, no. El crecimiento es un proceso dinámico que va a lo largo del tiempo. Entonces, si yo veo que ese niño a lo largo del tiempo no está creciendo, entonces ese niño también tiene estatura baja. Es decir, por ejemplo, si tengo un adolescente que está midiendo hoy 1,40 y lo vuelvo a medir dentro de un año y me mide 1,42, no creció lo que tenía que crecer. Y aunque sigue teniendo una estatura que en promedio parece ser normal, realmente tiene estatura baja porque no está creciendo bien. Como endocrinólogo pediátrico, doctor, y a lo largo pues, de estos años de experiencia, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que presentan los papás en términos del crecimiento de sus hijos o de pronto de todo lo que tiene que ver con sus hormonas? Hay muchos papás que consultan pensando que sus hijos necesitan hormona de crecimiento. Entonces, una de las dudas más importantes es saber cómo sé si mi hijo está creciendo bien. Entonces, mencionábamos al principio del programa que una de las formas que los papás tienen para identificar que su hijo está creciendo bien es el cambio de tallas. Nosotros sabemos que los niños tienen que cambiar de talla. De un año a otro, el niño tiene que cambiar la talla de los zapatos del uniforme del colegio. Si no lo está haciendo, entonces ese es un signo de alarma para los papás. Otra de las dudas importantes que tienen es ¿qué le doy de comer a mi hijo para que crezca? Entonces, no hay un alimento especial que lo haga crecer, no hay un secreto. Nosotros tenemos que comer proteínas, verduras, frutas, lácteos, cereales, leguminosas, etcétera, en las proporciones adecuadas, en los momentos adecuados para poder crecer. Y lo otro que me preguntan es, ¿qué ejercicio? Si lo pongo a jugar baloncesto, ¿va a crecer más que si lo pongo a jugar fútbol? No es así. Realmente cualquier actividad física intensa que al niño le guste, eso es lo más importante de todo, que al niño o al adolescente les guste. ¿Por qué? Porque la idea es que lo hagan de forma constante y continua, que les guste hacer ejercicio y que se acostumbren a hacer ejercicio. Necesitamos que haga cualquier actividad física que lo haga cansar y sudar. Esa actividad física que se mantenga durante 1 hora de forma intensa al día lo va a hacer crecer. Que si no es recomendable en el ejercicio en los niños y adolescentes, el levantamiento de pesos excesivos. El levantamiento de pesas no se debe realizar en niños y en adolescentes porque sí puede alterar el crecimiento. Son los lugares donde el hueso crece, se pueden llegar a afectar y alterar si el niño está levantando un peso excesivo.
Vamos rápidamente a una pausa. Usted puede formularnos las preguntas a través de @teleamiga en Facebook, Teleamiga TV en Instagram y @canal Teleamiga en Twitter. Ya volvemos. La deficiencia en la hormona del crecimiento es un trastorno muy poco común. ¿Cómo se diagnostica, doctora? ¿Hay algún examen específico que nos ayude a descubrir si la baja estatura del niño obedece a la falta de esta hormona? Sí, son exámenes muy especializados. Entonces, mencionábamos hace un momento que lo primero que suele hacer el pediatra o el endocrinólogo pediatra es descartar que no haya ninguna alteración en otro sistema que esté causando alteración en el crecimiento. Cuando se han tomado estudios para descartar alteraciones en cualquier otro sistema, entonces nos quedamos con la sospecha de una alteración en la hormona de crecimiento. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ese momento? Medimos la hormona de crecimiento con unas pruebas especiales. ¿En qué consisten esas pruebas especiales? Nosotros lo que hacemos es que al niño o a la niña le damos o le inyectamos un medicamento que hace que su cuerpo produzca hormona de crecimiento. Y después de darle ese medicamento, medimos de forma seriada durante más o menos 2 o 3 horas cada media hora los niveles de hormona de crecimiento que está produciendo. Si ese niño o esa niña no produce los niveles suficientes durante esa prueba, entonces diagnosticamos una deficiencia de hormona de crecimiento. Por sospecha de los padres no se puede llegar a hacer directamente este tipo de examen, ¿cierto? Correcto, es un examen muy especializado que lo ideal es que lo prescriba el endocrinólogo pediatra. En algunos contados casos lo hacen los pediatras también, pero lo ideal es que lo prescriba el endocrinólogo pediatra. Es un examen muy especializado que además implica muchos chuzones para el niño o un trauma que puede llegar a ser grande para el niño. ¿Por qué? Porque son muchas muestras de sangre. Puede que sea un solo chuzón y que de ahí puedan sacar todas las muestras, pero algunas veces no es así. Uno no puede llegar como papá pidiéndole al médico, mídame la hormona de crecimiento. Eso no sirve para nada. Medir una hormona de crecimiento basal no sirve para nada. Tiene que ser obligatoriamente durante una prueba especial y esa prueba tiene que ser formulada idealmente por un endocrinólogo pediatra. Doctor, anteriormente nos mencionaba que habían casos en que los papás llegaban a solicitar hormona del crecimiento porque quieren un hijo apuesto, alto, grande, fuerte, en fin. ¿Qué pasa cuando a un niño que está en sus condiciones normales de crecimiento le aplican más hormona del crecimiento? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? La hormona de crecimiento, mencionábamos, es un tratamiento para una enfermedad o para una condición específica. Una de ellas es la deficiencia de hormona de crecimiento. En nuestro país están aprobadas otras indicaciones para el uso de hormona de crecimiento. Esas indicaciones son el síndrome de Turner, que es una condición genética que se presenta en algunas mujeres. La otra indicación es el síndrome de Prader-Willi, que también es una condición genética que se presenta en algunos niños y niñas. La tercera condición es el niño que nació muy pequeñito para las semanas con las que nació y que nunca logró recuperar el carril de crecimiento de sus papás. Y la cuarta indicación, adicional a la deficiencia de hormona de crecimiento, es el adulto que tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Si no cumple alguna de estas indicaciones y no tiene alguna de estas enfermedades, no hay indicación para usar hormona de crecimiento. El tratamiento es el tratamiento para una condición, no es estético. ¿Puede tener consecuencias? Sí. Puede tener consecuencias incluso muy graves. La hormona de crecimiento en exceso puede causar alteración en el metabolismo del azúcar, entonces puede incluso causar diabetes. Puede causar alteración en el metabolismo de los lípidos en exceso. Puede causar, ella hace crecer todo por igual y entonces, ¿qué puede causar? Puede hacer que las paredes del corazón crezcan tanto que no sea capaz de bombear sangre y entonces puede haber una muerte súbita cuando se utiliza hormona de crecimiento sin indicación. Y así en muchos otros órganos también. Entonces puede causar que los huesos, que era el objetivo, en vez de crecer más, dejen de crecer. ¿Por qué? Porque el espacio por donde estaba creciendo el hueso se salió de donde tenía que ser y dejó de servir para siempre. Y entonces esa extremidad ya nunca va a volver a crecer y en vez de causar un beneficio está causando un daño. Entonces el tratamiento siempre debe ser guiado por un endocrinólogo pediatra para un paciente entre los 0 y los 18 años y
tiene que tener una indicación muy específica, no es estético. ¿Se adelantan algún tipo de campañas en Colombia para de pronto aumentar las consultas a este tipo de especialista o para que los papás se apropien más del acompañamiento que deben tener con sus hijos? Así es, nosotros desde la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica tenemos programas continuos de enseñanza médica para que los médicos generales y los pediatras tengan conocimiento de cuáles son los momentos en los que deben remitir a un paciente oportunamente al endocrinólogo pediatra. Tenemos congresos nacionales, tenemos simposios regionales y pronto vamos a también a tener escuelas para padres de familia y para asociaciones de padres donde vamos a dar esta información. Doctor, ¿en dónde podemos conseguir más información? ¿Redes sociales o algún número de contacto? Lo pueden conseguir en la página de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica. En la página van a encontrar los números de teléfono, van a encontrar información para padres también acerca de diferentes condiciones que tratamos en mi especialidad. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes que nos escucharon y nos plantearon sus dudas. Además que tiene que volver a venir, doctor, porque hoy solamente hablamos de la hormona del crecimiento, pero hay muchísimos más temas. Hay muchísimos más temas para tratar y con mucho gusto estaré aquí. Y a ustedes también, nuestros queridos televidentes, como siempre, muy puntuales, cumpliendo nuestra cita en este espacio de Salud para Todos. Si nos visita por primera vez, pues le cuento que este es el ejercicio día a día. Traemos un tema de su interés con un especialista invitado para que nos explique, nos enseñe y por supuesto nos dé las recomendaciones que nosotros desde nuestros hogares podemos practicar. Mañana los espero con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.